Bienvenidos, queridos estudiantes de tercero de secundaria, a su clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy su profesora Yarleti Pérez y estaré acompañándolos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra clase de hoy vamos a iniciarla con dos invitaciones principales. La primera es que tengas a mano todos los materiales que necesites para emprender este conocimiento. Y la segunda, que prestes mucha atención al siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Utiliza tu mascarilla, mantén el distanciamiento social y lávate las manos constantemente. Estas medidas pueden salvar tu vida y la de todos los que te rodean. Ahora sí estamos listos. Hola Neurona, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, profesora. ¿Y usted? Yo me encuentro excelente. ¿Estás lista para nuestra aventura de hoy? Estoy lista. Excelente. Pues dime, ¿qué aprendimos en la clase pasada? En la clase anterior conocimos el concepto de temperatura y dijimos que ésta se encarga de medir el calor de un cuerpo. Esta medición se realiza con la ayuda de un instrumento conocido como termómetro y mencionamos tres de ellos, que son el de mercurio, el clínico y el de laboratorio. También conocimos las tres escalas principales que se utilizan para expresar la temperatura. Estas son escala Kelvin, Celsius y Fahrenheit, con sus respectivas unidades de medida. El grado Kelvin, grado centígrado y grado Fahrenheit. Cabe destacar que en la República Dominicana la escala utilizada es la Celsius. También pudimos ver que el calor se mide en joules. Excelente, Neurona. Ya que hemos organizado los conceptos trabajados, es momento de conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es magnitud. Magnitud es una medida asignada para cada uno de los objetos de un conjunto medible, formados por objetos matemáticos. La noción de magnitud concebida así puede abstraerse a objetos del mundo físico o propiedades físicas que son susceptibles de ser medidos. En las clases que hemos trabajado hasta el momento, hemos estado utilizando el concepto de unidades de medidas. Por ejemplo, cuando hablamos de densidad, dijimos que la unidad de medida era el kilogramo sobre metros cúbicos. Cuando nos referimos a las temperaturas, utilizamos tres escalas, cuyas unidades de medida eran el grado Kelvin, el grado Celsius y el grado Fahrenheit. Cuando hablamos sobre la presión, decíamos que su unidad era el pascal. Y por último, nos referimos a la unidad de medida del calor. Esta utiliza el joules. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo? Eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y tenemos como tema las magnitudes físicas. Al terminar esta clase, vamos a poder conocer el concepto de magnitud física, las clasificaciones que existen de esta y podrás realizar mediciones con los diferentes instrumentos que se utilizan para medir una magnitud. Si vas al colmado a comprar azúcar, leche, agua, un refresco, ¿cómo lo haces? Regularmente pides
una libra de azúcar, quiero un refresco de 20 onzas de tal sabor y de tal marca. O también pedimos una botella de agua. Si miras la etiqueta, esa botella contiene 32 onzas de agua. De igual forma, si vas al supermercado con tus padres, podrás notar que las frutas, las verduras, las carnes y otros productos presentan una etiqueta que, además de decir el precio de ese producto, podrás observar la libra, el kilogramo o en gramos el tamaño de ese producto. Y eso son consideradas magnitudes físicas. Una magnitud física es aquella característica de la materia que se puede medir, es decir, que podemos representarla con un número y con una unidad de medida. Por ejemplo, el volumen, la temperatura, la masa, ya que podemos decir 20 kilogramos de harina, 200 mililitros de leche, y podemos expresar la temperatura corporal con 37 grados centígrados. ¿Y cómo realizamos estas medidas? Utilizando una serie de instrumentos o herramientas que permiten medir las magnitudes físicas. Dentro de estas podemos mencionar una cinta métrica o una regla para medir la longitud de un objeto. Podemos utilizar un termómetro para medir la temperatura de la materia. También puedes utilizar un cronómetro. Este cronómetro nos ayudará a medir el tiempo. Tal vez has escuchado de un familiar o de algún vecino que diga que sufre de presión alta o baja. Esto está relacionado con la presión arterial del cuerpo y lo medimos utilizando un instrumento que se conoce como esfigmomanómetro. Te lo repito, esfigmomanómetro. Este instrumento también es conocido como tensiómetro. Hemos dicho que un instrumento es el que se encarga de medir la magnitud física. Estos instrumentos deben de cumplir con las siguientes características: precisión, exactitud y apreciación. Pero es importante que tomemos en cuenta que ninguna medida es exacta, es decir, que durante estemos realizando un proceso de medición se pueden presentar imprevistos, y estos imprevistos son conocidos como errores. Estos errores se pueden dar por un mal manejo de la persona que esté realizando la medición o por alguna falla técnica en el equipo que se utilice para medir. Es recomendable que mientras estés realizando una medición, midas ese objeto varias veces para que tengas una medida correcta. Es importante que recalquemos que las magnitudes físicas se clasifican tomando en cuenta dos opciones: de acuerdo a la relación que existen entre ellas y de acuerdo a la cantidad de información que se necesite para expresarla. De acuerdo a su relación, se pueden clasificar en dos formas: las fundamentales y las derivadas. Las magnitudes fundamentales son conocidas como las magnitudes básicas. Estas se encargan de expresar cualquier unidad de cualquier magnitud. Y a partir de estas fundamentales salen las derivadas. Estas se pueden obtener con dos o más magnitudes básicas. Por su parte, cuando hablamos de las magnitudes según la información que necesite para expresarla, vamos a tener dos. Una de estas es las vectoriales y las escalares. Las escalares simplemente tenemos que expresar una unidad de medida y un valor numérico. Por su parte, las vectoriales, aparte de esa unidad y de ese valor numérico, debemos especificar en qué dirección o sentido se encuentra ese objeto. Por ejemplo, neurona, si te digo que peso 164 libras, ¿estoy expresando esta información de manera correcta? Claro que sí. Así se expresan las magnitudes escalares. Exactamente, 164 libras. Tengo un valor numérico y tengo una unidad de medida. Y en el caso que diga, un vehículo iba a 80 kilómetros por hora,
¿Está correcto? No en este caso, profesora. Exacto. En este caso estamos hablando de una magnitud vectorial. Por lo tanto, nos faltan datos. Es decir, no se está especificando la dirección que lleva ese vehículo. Norte, sur, nordeste, sureste, entre otras. En sus inicios se utilizó el sistema métrico decimal. Este sistema solamente comprendía lo que era el metro y el kilogramo. Ya para 1960 se empezó a utilizar el Sistema Internacional de Unidades. Este sistema está formado por 7 unidades fundamentales. Al inicio solamente eran aceptados 6 unidades. Ya para 1971 se incluyó la última unidad, es decir, la séptima unidad de medida. Este sistema era llamado anteriormente MKS porque se refería a las 3 primeras unidades, el metro, el kilogramo y el segundo. Este es el sistema que se utiliza en la mayoría de los países del mundo, especialmente aquí en la República Dominicana. ¿Vamos bien hasta aquí, Neurona? Así es, profesora. E identifico algunas preguntas de redes sociales. Vamos a escucharlas. Julio Martínez, desde Los Mameyes, nos pregunta, ¿cuáles son las 7 magnitudes fundamentales? Excelente pregunta. Vamos a conocerlas. Presta mucha atención. Vamos a ir a la pizarra y a anotar cada magnitud con su unidad de medida y el símbolo que la representa. Acompáñame. Tenemos aquí la magnitud física, la unidad de medida que representa a esa magnitud, y el símbolo que se utiliza para esa magnitud o esa unidad de medida. Vamos a iniciar con las 7 magnitudes fundamentales o básicas. Una de ellas es la longitud. Esta longitud utiliza como unidad de medida el metro. Y utiliza como símbolo la M. La siguiente es la masa. Su unidad de medida es el kilogramo. Y el símbolo es kg. Seguimos con el tiempo. Su unidad de medida es el segundo. Y el símbolo utilizado es la S. ¿Recuerdas cuando dije que en el sistema internacional anteriormente se llamaba MKS? Es por estas 3 primeras unidades: el metro, el kilogramo y el segundo. Continuamos con la intensidad de la corriente. Su unidad es el amperio. Y el símbolo utilizado es la A.
Continuamos con la temperatura. La temperatura utiliza como unidad de medida en el sistema internacional el grado Kelvin. Ya conocimos que también se puede expresar en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Y se expresa con una K. Vamos a continuar con la número 6, que es la intensidad luminosa. En este caso, esta utiliza la unidad de medida candela. Y el símbolo para expresarla es la CD. Vamos a borrar un poquito aquí a nivel del término, del inicio, perdón, para colocar la última magnitud física. Por último tenemos la cantidad de sustancia. Esa cantidad de sustancia se mide en mol. Y su símbolo es el mol. Colocaré nuevamente cada una de las iniciales que corresponden a cada uno de estos elementos para que tengas una idea clara y no pierdas el hilo. Estas son las magnitudes fundamentales. Estas, las unidades que representan esas magnitudes fundamentales. Y estas, el símbolo que se utiliza para esas magnitudes fundamentales o las unidades de medida. Cantidad de la sustancia, el mol, y su símbolo es el mol. Para la longitud, su unidad es el metro y el símbolo es la M. Para la masa, su unidad es el kilogramo y el símbolo es el kilogramo, kg. Para el tiempo, su unidad es el segundo y el símbolo es la S. Para el caso de la intensidad de la corriente, tenemos como unidad el amperio y el símbolo utilizado es la A. Para la temperatura, según el Sistema Internacional de Unidades, se mide en Kelvin y el símbolo es la K. Y en cuanto a la intensidad luminosa, su unidad es la candela y el símbolo utilizado es CD. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Así es, profesora. María Pérez, desde Los Guaricanos, pregunta lo siguiente. ¿Cuáles países no utilizan el Sistema Internacional de Unidades? Interesante pregunta. Hasta el momento existen 3 países que no utilizan el Sistema Internacional de Unidades, que son Estados Unidos, Liberia y Birmania. Por el momento, Estados Unidos utiliza el Sistema Anglosajón de Unidades. Ahora te voy a presentar esta misma tabla en la pantalla para que puedas tomar cualquier nota.
que conoces el concepto de magnitud física, las diferentes clasificaciones que ésta pueda presentar y los instrumentos que se utilizan para medir, te invito a realizar la siguiente actividad. Con ayuda de una regla o una cinta métrica, vas a medir 3 objetos en tu casa. Uno de ellos es una mesa. El siguiente puede ser el cuadernillo de trabajo que utilizas. Y de este cuadernillo vas a medir la altura y la anchura del mismo. De la mesa puedes medir la altura. Como vas a utilizar estos instrumentos, lo vas a expresar en centímetros. Es decir, que la unidad de medida que vas a utilizar para expresar esta longitud será en centímetro. Realiza un cuadro en donde anotes todos los detalles de las mediciones que hiciste y compártelos con tus familiares. ¿Estamos claros hasta aquí, Neurona? Así es, profesora. Pues podemos realizar una pequeña actividad. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Pues bien, Neurona, vas a relacionar la columna de la derecha con las informaciones de la izquierda. ¿Te parece? Me parece bien. Bueno, pues la número 1 dice lo siguiente. Es el instrumento utilizado para medir el tiempo. ¿A qué se refiere? La respuesta correcta es cronómetro. Muy bien. Y si hablamos sobre la unidad de medida de la masa, ¿cuál es la opción correcta? Se refiere a kilogramos. Muy bien. Vamos con la tercera. Magnitud que se obtiene en función de las magnitudes fundamentales. ¿A cuál nos referimos? Magnitudes derivadas. Muy bien. Y por último tenemos características de la materia que pueden medirse. ¿Cuál es la opción correcta? Magnitud física. Muy bien. Pues ahora, Neurona, ¿me puedes decir qué aprendimos en el día de hoy? Espere, estoy recopilando toda la información. En el día de hoy aprendimos que una magnitud física es cualquier característica de la materia que se puede medir y expresar con un valor numérico o con una unidad, y que por medio de diferentes instrumentos como cronómetros, termómetros, cintas métricas, reglas, balanzas y otros instrumentos, podemos realizar las diferentes mediciones que existen. Además, conocimos que en nuestro país utilizamos las unidades establecidas en el Sistema Internacional de Unidades y que contiene las 7 unidades fundamentales que se utilizan, y a partir de ahí surgen las demás. Por último, tomamos las pautas para realizar mediciones utilizando la cinta métrica. Excelente. Muchas gracias, Neurona. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Espero que hayas realizado los apuntes necesarios. Recuerda acceder al enlace que aparece en pantalla y no olvides que puedes acudir a los docentes de tu centro y auxiliarte de tus padres. Y me despido nuevamente con una frase de Albert Einstein. Este decía: intenta no volverte un hombre exitoso, sino volverte un hombre de valor. Hasta la próxima.